Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar en esta secuencia que venimos trabajando hace un tiempo sobre textos freudianos, trabajando en torno a algunos textos freudianos, algunos teóricos y otros un poquito más clínicos. Y hoy nos toca un texto realmente muy interesante de 1912 que lleva por título Sobre la dinámica de la transferencia. Así que bueno, si les parece, vamos a comenzar. Bueno, en este texto, básicamente lo que Freud se propone es analizar cómo es que la transferencia se produce necesariamente dentro de la cura psicoanalítica. Es decir, cómo es que aparece la transferencia como un elemento necesario dentro del dispositivo clínico o analítico y cómo es que alcanza su papel en el tratamiento. Papel que ya verán, vamos a analizar porque es muy interesante. Por un lado tiene una connotación de resistencia y por otro lado tiene una connotación de herramienta clínica que el analista puede usar para resolver algunos de los conflictos neuróticos, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice Freud es que es un poco la idea fundamental de la transferencia que me gustaría que quedara claro, que es que todo ser humano tiene una especificidad determinada en el ejercicio de su vida amorosa. Es decir, todo ser humano es uno de los supuestos fundamentales del psicoanálisis freudiano que sostiene la noción de transferencia, ¿no? Es decir, que todos los humanos aman de cierta forma particular, aman de cierta forma específica, y esa forma específica no solamente que se repite, que es lo que ustedes verán como un fenómeno clínico, el hecho de la repetición, sino que además se puede analizar, ¿sí? En los términos de cuando se pueden entender cuáles son los parámetros fundamentales en los cuales se guía este ordenamiento, digamos, esta determinación, ustedes lo pueden analizar. Entonces, la propuesta de Freud es una fórmula muy sencilla, que es que esta especificidad determinada de la forma de ejercer la vida amorosa es el resultado de una sumatoria. Por un lado, de las disposiciones innatas, ¿no? De aquellas cosas que ya vienen con nosotros desde el nacimiento. Siempre es un poco misterioso la forma en que Freud plantea las cuestiones innatas. No solamente Freud, Melanie Klein y todos los que vinieron después en esa escuela también lo proponen así. Y siempre fue un poco misterioso entender qué significarían disposiciones innatas. Con Lacan eso después va a tener un vuelco muy interesante. Más los influjos que recibe en la infancia, ¿no? Entonces, digamos, la fórmula sería las disposiciones innatas que tiene la persona más las cosas que vive durante su infancia te van a dar por resultado una especificidad determinada en la forma de practicar el amor, ¿sí? En la forma de ejercer sus inclinaciones amorosas, por decirlo de alguna manera. O sea que las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará y también las metas que habrá de fijarse van a estar determinadas por esta especificidad. O sea que este elemento de especificidad determina cuáles son las condiciones de ese amor, cuáles son las pulsiones que se satisfacen en esa forma de amar y además cuáles son las metas que se fijan en esa particularidad de cómo ejercer la vida amorosa, ¿no? Esto da por resultado, dice Freud, un cliché, una forma muy interesante de decirlo. O sea, da por resultado un cliché, es decir, algo, un elemento que se repite, que se reimprime de manera regular a lo largo de toda la vida. Y esto ejemplifica en este momento teórico de Freud cómo él va a pensar recién ahora, en 1912, el problema de la repetición. Ustedes saben que después, con el famosísimo giro de 1930, la cosa va a cambiar radicalmente. Giro de 1920, me parece que lo dije mal. La cosa va a cambiar radicalmente, bueno, más allá del principio del placer y el yo y el ello y la idea de la pulsión de muerte, todo esto va a cambiar muchísimo. Pero acá en este momento la idea del cliché freudiano implica que es una forma de repetir, una forma de reimprimir a lo largo de la vida regularmente esta forma específica de concebir el amor, ¿no? Y de vivir el amor. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental, ¿no? Fíjense que esto es toda una introducción para llegar al punto de la transferencia. ¿Cuál es el problema fundamental? Que si esta necesidad de amor, esta forma particular de necesitar el amor, de vivir el amor y de pensar el amor, no es satisfecha por la realidad, la persona lo que va a hacer es verse obligada de alguna manera a volcar todas esas expectativas sobre lo que considera en torno al amor, todos aquellos clichés sobre el amor, hacia la nueva persona que aparezca. ¿Entienden? Es como si
la persona tratara de forzar a este nuevo partener, a esta nueva persona con la cual mantiene un vínculo amoroso para que de alguna forma satisfaga las necesidades del cliché, ¿sí? De esta forma específica de pensar el amor. Lo interesante, como siempre, en la perspectiva freudiana es que de esta forma de acomodarse van a participar tanto ciertas partes de la libido que son conscientes y ciertas partes de la libido que son inconscientes, ¿no? Entonces acá es cuando las determinaciones se vuelven cada vez más complejas en el sistema freudiano. Entonces, ¿por qué esto se relaciona con la transferencia? Porque bueno, así como se da esta forma específica de amar y esta forma específica de amar cuando no es satisfecha por la realidad, obliga a la persona a rellenar ese lugar con la gente que va encontrando, entonces es normal de cierta forma que esta investidura libidinal insatisfecha, por decirlo de alguna manera, se dirija directamente hacia el lugar del médico, hacia la figura del médico durante el tratamiento psicoanalítico. Es importante decir que entonces esta investidura se ajusta a los modelos, es decir, a los clichés que ya eran preexistentes en la persona, y se inserta al médico, dice Freud, se inserta al médico en una de estas series psíquicas que el paciente ha formado hasta este momento. Entonces, parte de la repetición que implica el hecho de estas formas específicas de amar, lo que hace es tomar la figura del médico e insertarla en esa serie cuya característica fundamental es que se repite, ¿no? Ahora, lo importante es que va a depender de los vínculos reales con el médico, dice Freud, si esta seriación se fundamenta, por ejemplo, en la imago paterna, o se fundamenta en la imago materna, o de algún varón hermano, por ejemplo, ¿no? Eso dependerá de ciertos vínculos reales con el médico. ¿Qué quiere decir Freud con reales? Que una de las características fundamentales es que no es que la transferencia se apuntale sobre nada, ¿no? La transferencia se apuntala generalmente sobre algo verdadero en el sentido freudiano, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, no va a ser lo mismo si el analista es varón o es mujer, ¿no? No va a ser lo mismo si el analista es muy puntual o no es tan puntual. Entonces, por ejemplo, lo más probable, supongan que esta cuestión transferencial tiene que ver con la sensación, para poner un ejemplo inventado, ¿no? Con la sensación de ser dejado de lado y no ser elegido, ¿no? Y que se elija siempre a otro o que se le dé prioridad a otro, que es un fantasma neurótico bastante frecuente. Si justamente el analista en ese momento tardó un poco más con el paciente anterior y hace pasar a este paciente con un poquito de demora, de ese elemento, como lo diría Freud, del punto real, del vínculo real entre paciente y analista, se va a valer la transferencia para apuntalarse ahí, ¿entienden? Para decir, claro, es que en realidad usted no me quiere atender a mí o prefiere al paciente anterior y por eso a él le da más tiempo y a mí siempre me da menos tiempo, nunca respeta mis horarios, ¿entienden? O sea, no es que surge de la nada, surge con una motivación inconsciente, pero además se apuntala sobre ciertos elementos reales. Por eso, no es menor, yo siempre trato de insistir en este punto, no es menor la idea de la, digamos, ¿cómo decirlo así? Del elemento imaginario en la transferencia, ¿no? Yo sé que en términos generales los psicoanalistas lacanianos usan la noción de imaginario de forma peyorativa, ¿no? Como dicen, bueno, eso es transferencia imaginaria. Pero no es casualidad, ¿eh? No es algo menor, hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo que imagínense que una persona conocida de ustedes les diga, la verdad que querría empezar análisis. ¿Me recomendás a alguien? Y ustedes le recomiendan a alguien y dicen, bueno, pero es que a mí me gustaría que fuera un varón. O a mí me gustaría que fuera una mujer. Porque yo me acuerdo una vez una amiga me decía, me gustaría que un analista que fuera mujer y que sea joven. Entonces, ya desde ahí tienen que calcular que hay ciertas fantasías transferenciales girando en torno a la idea del analista. Entonces, no es casualidad que después, sobre esos elementos que la persona elige, se vaya a apuntalar la cuestión transferencial. Piensen que en el sistema de Freud, es básicamente una forma de amar. Entonces, lo que se repite es la selección de cuáles van a ser los objetos que van a ser tomados por esa forma de amar. Entonces, en ese nivel, la transferencia imaginaria no debe ser tomada como algo que no sea importante, ¿eh? Me parece que vale la pena analizarlo. Entonces Freud también, digamos, el siguiente punto en el texto que es importante para mí,
es que Freud expone una experiencia que puede corroborarse, dice él, clínicamente. Y es que cuando las asociaciones de un paciente se detienen, imagínense que viene un paciente asociando, generalmente viene trabajando bien, y de pronto se detienen las asociaciones. Lo que él dice es posible que ustedes logren eliminar esa parálisis de la asociación, indicándole que en ese momento está pensando en una ocurrencia relativa al médico, o algo que le pertenece al médico. O sea, como si le dijeran, de alguna manera, cuando usted para, es porque está pensando en algo mío, ¿no? Entonces, fíjense que la idea ahí ya empieza a gestarse una noción de la transferencia como resistencia. O sea, cuando los pacientes piensan sobre nosotros, detienen su asociación. ¿No? Ese paso es interesantísimo, ¿ven? Quizás no está tan presente en la propuesta freudiana o en la lacaniana, pero en la kleiniana, por ejemplo, es muy evidente cómo ellos solamente interpretan cuestiones que se desarrollen en lo transferencial. Entonces, hay un movimiento entre el paciente que les relata, por ejemplo, cómo es su problema con el jefe, cómo es su problema con sus primos, cómo es su problema con su madre, al momento en el que les va a relatar cuestiones transferenciales del analista. No es casualidad en estos momentos donde la gente les diga cosas como, ay, la verdad me da vergüenza decirte esto, pero, ¿no? Ustedes saben que uno de los elementos de la regla fundamental es que a pesar de que tengan vergüenza, lo digan igual, ¿no? Entonces, van a ver que es frecuente que cuando se presentan este tipo de problemas, la gente les diga cosas como, ah, mira, la verdad es que tengo algo para decir, pero me da un poco de vergüenza. O soñé algo que me da mucha vergüenza. Y en ese sentido, ustedes pueden ir calculando que los involucra a ustedes. La idea de Freud es que si ustedes interpretan que ese freno, que ese momento resistencial tiene que ver con ustedes, eso de alguna forma resuelve la parálisis, ¿no? Me cuesta un poco pensarlo cómo sería clínicamente, digamos. O sea, el paciente se quedaría en silencio y ustedes le dirían, ¿está usted pensando sobre mí? No sé, en ese sentido me parece un poco complejo, pero yo sí les diría que insistan cuando escuchen el silencio, digamos. Si ustedes ven, no la cadencia, esto es un poco lo que les digo siempre, ¿no? No la cadencia normal del discurso, que tiene ciertas pausas y que están pensadas también para poder, por ejemplo, pensar. No me refiero a eso. Me refiero a esos elementos donde el paciente viene asociando libremente y de pronto se detiene. Y atraviesan un periodo donde no se dice nada. Yo, en ese sentido, digamos, apuntalado en la propuesta de Freud, sí les diría, pregúntale, ¿está pensando en algo? ¿Se quedó pensando en algo? ¿Está pensando en algo en particular? ¿No? Como diciendo, como alentando de nuevo a que el discurrir de la asociación arranque, aun cuando estén pensando sobre ustedes, como propone Freud, o en alguna otra cosa, ¿no? Lo interesante es que para Freud no es verdad que la transferencia sea más intensa en personas neuróticas en análisis que en otras personas no analizadas. No es verdad que haya más transferencia en análisis que afuera. Porque también es cierto que se presentan transferencias en otros tipos de tratamientos, ¿no? No solamente en la vida amorosa de la gente en general, sino también en otros tipos de tratamientos se presentan cuestiones transferenciales. Quizás la diferencia es que otros tipos de escuelas sí no le dan tanta importancia a esas cuestiones, por lo cual habría que pensar si no hay algo de eso en el orden. ¿Vieron las películas estadounidenses donde siempre hay un psicólogo y siempre hay como una especie de tensión ahí sexual con el psicólogo, más allá de que sea o fantaseada por la paciente, o fantaseada por la pareja del paciente, o fantaseada por el psicólogo, pero siempre de alguna forma termina como en estas dos opciones, o se interrumpe el tratamiento, o terminan en la cama, ¿no? Quizás esto nos tiene que poner a pensar que se deba a que ellos no le dan peso a la transferencia como algo que se puede analizar. Yo me acuerdo que una de las primeras pacientes que atendí alguna vez, un día llegó a la sesión y me planteó, mire, yo estoy enamorado de usted, si estoy enamorado de usted habría que interrumpir el tratamiento, ¿no? Como en una lógica bastante psicológica. Cuando nosotros, obviamente, cuando la transferencia, que vamos a ver en un momento, positiva, en su rama erotizada, como lo voy a explicar en un ratito, se instala, no es que interrumpimos el tratamiento, sino que analizamos directamente esa transferencia como una resistencia. Si nosotros interrumpiéramos el tratamiento, la resistencia habría ganado, ¿no?
Bien, entonces, lo que quiero decir con esto, para decirlo bien concreto en términos de Freud, es que no se le tiene que atribuir la transferencia al psicoanálisis. O sea, la transferencia no es algo que surja del tratamiento psicoanalítico, sino que la transferencia se le tiene que atribuir a la neurosis. O sea, la transferencia es algo que surge de la neurosis como tal, ¿no? Nosotros, por enfocarnos particularmente al estudio y análisis de la neurosis, lo tomamos como un elemento central. Pero vamos a dar el paso interesante, que es por qué la transferencia aparece, se nos presenta, nos sale casi siempre al paso, como la más fuerte resistencia al tratamiento, ¿no? No pierdan de vista que precisamente Freud, en el caso Dora, empieza a pensar la lógica de la transferencia y ya desde el inicio la piensa como un error, como el error que le llevó a él propiciar de alguna manera, sin darse cuenta, que el caso de Dora se interrumpiera, ¿no? Siempre les digo, recuerden que el texto de Dora se llama fragmento de análisis de un caso de histeria, y es un fragmento porque la paciente interrumpió el tratamiento, y el mismo Freud dice al final del texto que quizás de alguna manera fue su culpa. Entonces, bueno, ¿por qué la transferencia se nos presenta casi siempre como una resistencia? Expliquemos un poco. Freud dice, bueno, una pequeña explicación un poco metapsicológica. Una condición previa a toda contracción de una neurosis, digamos, para que toda neurosis arranque, comience como patología, es necesario un proceso que Jung designó como introversión de la libido, ¿no? Es decir, que la libido se vaya hacia adentro, que disminuya la cantidad de libido susceptible de la conciencia, es decir, libido que está puesta en los objetos de la realidad, y que aumente la cantidad de libido que está extrañada de la realidad, dice Jung, y que pertenece a lo inconsciente. Eso se llama introversión de la libido. Entonces, uno de los mecanismos fundamentales, casi como condición previa para la contracción de cualquier neurosis, es precisamente que se dé una introversión de la libido. Lo que hace la libido entonces es internarse por el camino de la regresión y reanimar imagos infantiles. Entonces, esa libido que estaba puesta en ciertos objetos de la realidad se vuelve hacia adentro y empieza a reanimar imagos infantiles, ¿no? El tema fundamental es que para resolver el problema neurótico, digamos, para la cura neurótica, al menos tal y como la pensaba Freud, el psicoanálisis, la cura psicoanalítica, lo que hace es ir directamente hasta allá a buscar esa libido que está puesta en las imagos infantiles, ¿no? Entonces, lo que trata de hacer es sacarla un poco de esas imagos infantiles y hacerla asequible de conciencia, o sea, ponerla al servicio de lo que Freud llama la realidad objetiva, que tiene que ver básicamente con esta idea de que el neurótico está prácticamente ensimismado, ¿no? Al menos en un sentido libidinal. Tiene la libido puesta en estas imagos infantiles, y el psicoanálisis tiene que ir hasta allá para entender por qué la formación de la neurosis. El objetivo es desasir la libido de estas imagos infantiles y ponerlas al servicio nuevamente de la realidad objetiva. Y Freud define este trabajo que les estoy especificando como una especie de combate, ¿no? Entonces, las fuerzas que causaron la regresión de la libido, cuando uno trata de hacer este tratamiento, se elevan como si fueran resistencias. Resistencias al trabajo que tratan de conservar el estado neurótico generado por la retracción de la libido. ¿Entienden? Entonces, ahí está la explicación de por qué cuando uno desempeña un trabajo psicoanalítico, lo que se genera son resistencias. Permítame. Estoy pasando acá las notas que tengo. Bien, entonces, como les decía, en este combate, las fuerzas que causaron la regresión originalmente van a presentársele al trabajo como una resistencia y van a tratar de conservar ese estado neurótico original sobre el cual que ellas mismas generaron, ¿no? Y que el analista está tratando de cambiar. El problema clínico que nos encontramos es que para liberar toda esa libido hay que vencer la atracción del inconsciente, ¿no? ¿Qué significa esto concretamente? Hay que cancelar la represión. La represión tanto de las pulsiones inconscientes como de sus producciones para poder liberar al individuo. Entonces, lo que tenemos que hacer es cancelar la represión que está constituida en el interior de ese individuo. ¿Qué quiero decir con esto? Que
que el análisis, ¿no? Y el analista en particular, lucha contra las resistencias que provienen de las dos fuentes. Entonces, ahí la cosa se vuelve doblemente problemático, porque no pierdan de vista, este es un punto elemental que nunca queda del todo claro en Freud. No es que no quede del todo claro en Freud, no queda del todo bien explicado por la gente que lea a Freud, y es que en realidad es un compromiso. El síntoma siempre es un compromiso por las dos partes. Es un compromiso por las dos fuerzas, ¿no? Aquellas fuerzas que quieren la salud y aquellas fuerzas que contrarían esas fuerzas, o sea, las fuerzas que que producen la enfermedad. Entonces, como es un compromiso de los dos lados, esto ya lo he dicho varias veces, lo vuelvo a decir, esa lucha es muy difícil. No es solamente, digamos, es erróneo decir que solamente estamos luchando contra aquellas cuestiones reprimidas. También estamos luchando contra la parte que quiere la salud y convino e hizo un pacto para decir que ese síntoma era lo mejor, ¿no? Para que no se supiera todo eso que retorna desde lo reprimido. Entonces, cuando ustedes se encuentran en esa disposición, por un lado es cierto que van a tener resistencias en un sentido inconsciente, pero también van a tener resistencias en un sentido consciente. ¿Entienden? O sea, los dos lados del sistema preferirían que la neurosis se mantuviera, porque aun cuando es bastante incómoda, por lo menos funciona como una formación de compromiso. Entonces, no pierdan de vista eso, que es un compromiso entre ambas fuentes. Por ende, para Freud, fíjense que a medida que Freud va desarrollando su teoría, se va haciendo cada vez más claro para él que la resistencia es algo que va a acompañar todos los pasos del tratamiento. Y incluso que lo va a llevar a pensar que básicamente psicoanalizar a alguien es eliminar las resistencias, ¿no? Eso después, bueno, llevará a muchas cuestiones porque habrá propuestas post-freudianas que dirán que esencialmente de lo que se trata en análisis es eso, de luchar contra las resistencias. Después habrá otras propuestas post-freudianas como la de Lacan, por ejemplo, que propondrá que en realidad, más allá de la lucha contra la resistencia, lo interesante es el contenido. Y bueno, ahí se darán discusiones interesantes en la historia del movimiento, pero sí se puede ir viendo cómo para Freud cada vez la clave está más puesta en el problema resistencial, ¿no? Ya en 1912 él nos está diciendo, la verdad es que la resistencia acompaña todos los pasos del tratamiento y es realmente lo difícil. O sea, porque la clave de lo transferencial es que tratar de descubrir los contenidos inconscientes no es algo realmente muy complejo. Es decir, si ustedes escuchan las asociaciones del paciente, más o menos interpretan bien y son relativamente inteligentes, podrán descubrir más o menos cuáles son las cuestiones inconscientes que se libran en ese paciente. Ahora, el verdadero problema clínico es el manejo de la transferencia. ¿Entienden? Porque es como yo siempre les digo, o sea, con una mano tratar de resolver este problema, este conflicto, tratar de entender qué es lo que sucede con estas fuerzas inconscientes que luchan todo el tiempo, y con la otra tratar de retener a ese paciente que vino, no vino, faltó, no pagó, quiere cambio de horario, quiere venir tal día, quiere venir tal otro día. Una sesión te dice, no voy a venir porque estoy bien, la otra día te dice, no, me siento mal, ¿podés cambiarme la sesión? ¿No? O sea, todo el tiempo tratando de insistir en esta cuestión transferencial que si no está bien manejada, no pierdan esto de vista, por eso es importante, si no está bien manejada, les va a producir que el paciente interrumpa el tratamiento, ¿no? Fue lo que le pasó a Freud con Dora. Entonces no es menor la cuestión transferencial. Insisto, si solamente tuvieran que hacer esto, solamente tuvieran que analizar cuáles son los conflictos inconscientes reprimidos, bla, 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 quizás la cosa no sería tan compleja como que al mismo tiempo que hacen esto, tienen un paciente insistiendo en un montón de cuestiones transferenciales, demandando un montón de cosas que el objetivo que terminan teniendo es que ustedes pierdan el foco de cuál es su trabajo. Ahora, si se enfocan demasiado en este punto, perderán el problema, digamos, perderán la fuente elemental de asociaciones porque el paciente dejará de venir. Entonces, si el paciente deja de venir y la resistencia gana, ese análisis fracasó. Ese punto no lo pierdan de vista, ¿no? Ahora, dice Freud, si se persigue un complejo patógeno desde su subrogación en lo consciente, ¿no? Desde su elemento consciente, que es el que nosotros vemos aparecer, que es el síntoma, hasta su raíz en lo inconsciente, ¿no? O
ustedes rastrean desde lo que ven del conflicto, que es el síntoma, hasta la raíz del síntoma, que es inconsciente, vamos a entrar en una región donde la resistencia se observa cada vez con mayor nitidez, cada vez se vuelve siendo más evidente que la resistencia está ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la transferencia en todo este contexto resistencial? La transferencia surge si algo de todo el material del complejo del paciente, todo este material de estas imagos infantiles que la libido destaca en vez cuando se va desde los objetos externos hacia adentro, si algo del material de ese complejo del paciente se apropia para ser transferido sobre la persona del médico, ahí surge la transferencia. ¿Entienden? Surge la transferencia en el sentido de una resistencia, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando decíamos esto de la asociación, surge una ocurrencia y su resistencia, ¿no? O sea, el paciente viene hablando de algo, de pronto se le cruza por la mente algo en torno a la figura del médico, ¿no? Lo que sea, ustedes piensen lo que sea. Por ejemplo, hoy empezamos muy tarde, hoy se vistió mal, últimamente me está cobrando muy caro, no sé, cualquier cosa que ustedes piensen, que puedan pensar sobre el médico, y en el momento en el que aparece la ocurrencia dentro del discurso, se frena con una resistencia. Entonces se destina la asociación, ¿sí? Y recuerden que para Freud cualquier elemento que detenga la prosecución normal del dispositivo es resistencial. Incluso, por ejemplo, ahora que lo estaba pensando, ahora les voy a decir un poco más sobre los tipos de transferencia, pero incluso aunque esa transferencia sea en términos amorosos. ¿Entienden? O sea, imagínense que ustedes están pensando, ay, qué lindo que se vistió hoy el analista, o qué linda que se vistió hoy la analista, y en el momento lo piensan y no lo van a decir, entonces frenan el dispositivo. Eso ya es resistencial, ¿entienden? Aunque se trate del amor, ese es el punto interesante, que en la transferencia es la mejor forma de interrumpir un tratamiento, porque es la forma amorosa de interrumpir el tratamiento. Entonces, quizás ustedes puedan manejar relativamente bien cuando un paciente los ataque en el sentido de una transferencia negativa. Pero se les complique muchísimo más trabajar cuando un paciente utilice el amor como una forma resistencial, ¿no? Ahora vamos hacia allá. En la cura se nos presenta en un primer momento como el arma más poderosa de la resistencia. ¿Y por qué funciona tan bien? ¿Por qué funciona tan bien como resistencia? Bueno, hay un elemento que es bastante obvio, ¿no? Que es muy difícil confesar una cierta moción de deseo prohibida ante la persona sobre la cual recae la moción. Entonces, si ustedes tienen alguna idea de un deseo prohibido con el analista, es muy, muy difícil confesar algo así. Quizás a eso me refería con lo que se explicaba al inicio, ¿no? Hay un montón de cosas que sea difícil decir, pero para asociar libremente se pueden decir. Ahora, cuando se empieza a introducir ideas sobre la persona a la que se la estás diciendo, o sea, ideas sobre el analista en particular, la cosa se vuelve complicada. En el sentido de que es más difícil decirlo, genera más vergüenza, ¿no? Y eso opera dentro del dispositivo precisamente de una forma muy efectiva como resistencia. Dejen de lado el contenido de la transferencia. Eso es lo que yo quiero que quede claro. Dejen de lado el contenido de la transferencia. O sea, si el analista es tonto o es inteligente, si se vistió bien, si se vistió mal, si se puso un perfume rico o se puso un perfume feo. Dejen eso de lado. Lo importante es que aparezca algo de eso y sea imposible continuar asociando. ¿Entienden? Esa es la clave. Pero bueno, como decíamos recién, miren qué interesante la propuesta de Freud. Hay que diferenciar entre una transferencia positiva, es decir, todos los sentimientos tiernos que el paciente pueda tener hacia uno, y una transferencia negativa, o sea, toda la suma de sentimientos hostiles que el paciente pueda tener hacia nosotros. La positiva hacia vez, digamos, tendríamos transferencia positiva, sentimientos tiernos, negativa, sentimientos hostiles. A su vez, la positiva se puede dividir también en dos. La pueden descomponer en sentimientos amorosos, sentimientos amistosos o tiernos, ¿no? Que serían los sentimientos conscientes, y también sentimientos eróticos, que serían inconscientes, ¿no? O sea, como una transferencia
erotizada. Voy a tratar de poner algunos ejemplos de los dos. Los sentimientos amistosos o tiernos podría ser simplemente el hecho, por ejemplo, de que ustedes se den cuenta que su analista los recibe, los escucha, ¿no? Le presta tiempo de su vida para escucharlos a ustedes, para tratar de analizar algunas de las cuestiones que les hacen sufrir, algunos de sus conflictos. Ese tiempo que el analista destina es un regalo, y es un regalo amoroso, ¿no? Como lo hemos dicho ya muchas veces. Entonces, me parece que muchos de estos sentimientos tiernos vienen de ahí. Este tipo me recibe, me escucha, cuando yo me pongo mal siempre está ahí, cuando me angustio le mando un mensaje y él me contesta, ¿no? Como la sensación de decir, este tipo me quiere de alguna forma y yo lo quiero también. Ahora, dentro de las transferencias positivas también están las transferencias erotizadas, que es ya, ahí se ve más patentemente lo resistencial, ¿entienden? Como Freud lo dice algo así, no lo dice en este texto, lo dice en otro texto, pero dice algo así como a la paciente que venía y asociaba y hablaba, o al paciente que venía, asociaba y hablaba, todo iba muy bien, de pronto el tratamiento ya no le importa un pito, no le interesa hablar de nada de sus conflictos inconscientes, lo único que le importa es el amor que siente por su analista y las ganas que tiene de concretar ese amor, ¿no? Entonces es como muy evidente lo resistencial en el sentido de que erotizando el vínculo se elimina la parte analítica, ¿no? Porque, digamos, uno no analiza a su pareja, a su esposa, a su novia, a su novio. Uno analiza a la gente en ese nivel, ¿no? Entonces, fíjense cómo el cambio tiene que ver con erotizar el vínculo para que se deje de trabajar analíticamente y, en cambio, nos pongamos a hacer cosas de pareja, ¿no? Por no ser mucho más explícito que eso. Y igualmente, ustedes sabrán, en el mundo del psicoanálisis hay un montón de ejemplos de gente que se termina acostando con sus pacientes, ¿no? Incluso hay ejemplos de gente que se termina casando con sus pacientes. Y bueno, ustedes ya se imaginarán las cuestiones iatrogénicas y complicadas que implican estas cosas. Todo porque, lo interesante al fin y al cabo, más allá de la cuestión moral, que nunca nos interesa, y en este caso tampoco, lo interesante es cómo funciona resistencialmente. Porque el analista, que primero analizaba a la paciente, la escuchaba, se asociaba libremente, bla, 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 ahora de pronto se salen a tomar algo, se acuestan, viajan el fin de semana a la playa, a la montaña, ¿entienden? O sea, se sustituye el vínculo. Y si se sustituye, la clave es que se resiste. Y esa resistencia funcionó. En el momento en el que ustedes se acuesten con sus pacientes, funcionó la resistencia. Porque ya se está hablando de otra cosa. Estamos ahora hablando de nuestro amor y no estamos hablando de los conflictos inconscientes de la persona, ¿sí? Ahora, en cuanto, digamos, salgamos un poco de la transferencia positiva, que creo que quedó relativamente clara, y hablemos un poquito de la transferencia negativa. Es, creo que relativamente más obvia, ¿no? Sentimientos hostiles, cuando uno empieza a pensar que el analista es un tonto, que no lo quiere, que no lo atiende, que no le importa. Y empieza a tener connotaciones negativas con respecto a lo que él es como analista y cómo se desempeña en su trabajo. El problema de la transferencia negativa es que si no, esto también lo dice Freud en el caso de Dora, es que si ustedes no la interpretan, termina la interrupción del tratamiento, ¿eh? O sea, ustedes se sorprenderían, pero realmente se sorprenderían la cantidad de gente, pacientes, o sea, futuros pacientes que me escriben y me convocan para ver si pueden empezar un análisis. Y en la primera sesión lo que me cuentan es, sí, es que me di cuenta que mi analista no sabía tanto, no leía tanto, no entendía tanto, ¿no? Y esa cuestión como intelectual, esos ataques intelectuales, también pueden ser elementos resistenciales, en el sentido de una transferencia negativa. El mismo tipo que al principio creías que era un genio, que se las sabía todas, que leía un montón de Freud y de Lacan, después, no, es un tonto, no sabe nada, ¿no? La indicación de Freud en ese sentido es muy clara. La transferencia solo es resistencia cuando es negativa o erotizada, ¿no? O sea, cuando tiene ciertos componentes negativos sobre la figura del analista o es erotizada, tiene que ver con que se quiere enamorar, casarse y acostarse con el analista. Solo en esos casos la interpretamos. O sea, fíjense que acá es distinto de lo que se dirá después
en las propuestas anafreudianas o incluso kleinianas. Acá solo se interpreta, dice Freud, la transferencia negativa o la transferencia erotizada. La transferencia positiva puede subsistir, ¿no? Dice Freud. Y a veces incluso hasta es la portadora del éxito del psicoanálisis, en el sentido, dice Freud muy inteligentemente, de que hay ahí algo de sugestión. O sea, nunca somos tan inteligentes como nuestros pacientes en transferencia positiva creen, ni leemos tanto como nuestros pacientes en transferencia positiva creen. Pero es cierto que hay algo de ese impulso que funciona como una especie de sugestión utilizada únicamente para lo único que hacemos, que es el trabajo analítico, o sea, decirle que asocie. ¿Entienden? Hay algo de la... Es que no quiero decirlo en términos lacanianos, ¿no? Pero hay algo de la suposición sobre la figura del analista que implica cierta sugestión, en el sentido de que el analista diga, bueno, piensen que el análisis, la situación analítica arranca con una demanda por parte del psicoanalista, ¿no? Diga todo lo que le venga a la mente, dígalo. Para poder cumplir esa regla que es sugestiva, porque uno hace lo que el analista está diciendo solamente porque el analista lo está diciendo, para esa sugestión es necesaria cierta transferencia positiva, dice Freud. Entonces, a esa transferencia no la tocamos, tampoco la utilizamos para nada que no sea el trabajo psíquico, ¿no? O sea, la asociación, es decir, lo que va a llevar para la cura. No usamos esa transferencia para pedirle plata al paciente, para pedirle favores al paciente, para acostarnos con el paciente, ¿no? Para lo único que usamos esa transferencia positiva, que es sugestiva, es para decirle que hable. Lo interesante de la neurosis es que, y acá es donde otra vez la cuestión resistencial se vuelve muy compleja, es que Freud toma un término de Bleuler, que es la ambivalencia, para establecer una marca particular en las personas neuróticas. ¿Qué es ambivalencia? Es la coincidencia, por un lado, de la transferencia negativa junto con la transferencia tierna o positiva no erotizada. ¿Entienden? Entonces, hay veces, acá es donde la cosa se vuelve muchísimo más compleja, hay veces que en el mismo paciente, en distintos momentos, habitan sensaciones ambivalentes. O sea, por un lado, transferencia positiva, yo sé que este hombre me atiende, me escucha, ¿no? Siempre vengo al consultorio, trata de ayudarme en lo que puede, pero al mismo tiempo sé que prefiere a los otros pacientes porque los atiende, o a mí no me da los turnos cuando yo quiero. Entonces, es muy difícil a veces, en esa nebulosa ambivalente, tratar de identificar cuáles son los sentimientos. Pero el punto transferencial fundamental, dice Freud, es que ustedes tomen las cuestiones de la transferencia positiva tierna y las rescaten, y tomen las cuestiones de la transferencia negativa o erotizada y las interpreten. Las interpreten directamente, no esperen a la próxima sesión porque puede no haber próxima sesión. Yo sé que a veces, así como a los pacientes les cuesta decirnos cuestiones que tengan que ver con lo transferencial porque nos implican a nosotros, al mismo tiempo a nosotros como analistas a veces nos cuesta decir cuestiones transferenciales porque implican a nuestros pacientes. Pero el gran consejo freudiano es, si ustedes ven la transferencia negativa, interprétenla. Interprétenla rápido. No piensen que pueden esperar hasta la siguiente sesión porque quizás no hay siguiente sesión. Quizás la próxima sesión surgió algo, quizás la otra tuvo una invitación a un casamiento y la siguiente ya no tengo dinero y ya no viene más. ¿Sí? Entonces, ante la menor observación del surgimiento de la transferencia negativa por parte del paciente, interprétenlo. Eso lo que les va a generar es que por lo menos las cartas se pongan sobre la mesa. Y cuando las cartas se ponen sobre la mesa, tienen más probabilidades de generar que ese tratamiento psicoanalítico se sostenga. Así que bueno, espero haber sido claro. Les mando un saludo a todos y nos veremos seguramente por acá muy pronto. Que estén muy bien.